seguimos en Venezuela. Venezuela siempre ha querido cambio. Por eso salimos a pelear con los españoles y nuestra historia está llena de cambio. Sí. Porque el que no cambia se lo lleva a la corriente como los camarones. No cambia, se muere. Sí. Entonces, la revolución venezolana, la de Chávez, que significó un cambio, una manera distinta de hacer la política, porque el eje era lo popular, los pobres eran el centro de la revolución. Bueno, termina pasando todo lo que ha pasado, sanciones, toda esta peleadera, los paros, el golpe, etcétera, y el conflicto termina saturando a los venezolanos porque al final no tiene sentido tanta peleadera para vivir tan mal. Lo que pasa es que el eje del chavismo en el 98 era la justicia social. Es decir, aquí hay una enorme desigualdad, aquí hay una distribución inequitativa de la riqueza y había demasiada corrupción y el grueso de las riquezas, el grueso de las ganancias del país se lo llevaban unos pocos. Entonces había que hacer justicia social y eso fue lo que movió al chavismo, incluso al madurismo en su primera etapa. Lo que pasa es que el eje hoy del madurismo, Kiko, o de los que están, yo le llamo eso la nomenclatura para meternos en significados de izquierda, pues, significados con la nomenclatura que está en el poder, su eje central es el sostenimiento del poder. Y el sostenimiento del poder no tiene ideología. El sostenimiento del poder tiene acciones concretas para sostener el poder. O sea que si tú para sostener el poder tienes que abandonar el tema de la justicia social, lo abandonas como creo que efectivamente ha pasado. Si tú tienes que abandonar el tema del fortalecimiento de las instituciones, lo abandonas como creo que está pasando. Entonces, el eje central es sostener el poder. Y sostener el poder implica ser de derecha, de izquierda, de centro, de extrema, de cualquiera de los lados, porque cualquier elemento es bueno para sostener el poder. Entonces, creo que lo más importante ahorita es cómo hacemos para salir de ese esquema central de quien tiene el poder en este momento, de sostener el poder, a pasar a un esquema de, mira, es que el poder es algo que lo define la gente, no lo defines tú. Y por eso creo que el 28 de julio es una enorme oportunidad. ¿Para qué? Claro, para votar, claro, para cambiar. Yo apoyo una opción de cambio en Venezuela. Pero creo que lo que está de fondo también es para renovar la idea de las elecciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en las elecciones de las últimas 15 elecciones en Venezuela? Que las elecciones es una patente de corso. Tú y yo competimos, Kiko. Y tú me ganas por un voto, y es como una patente que te dio la elección para eliminarme a mí. 28.000 votos. Pero Caldera nunca pensó eliminar al otro. Así es. En las últimas 10 elecciones en Venezuela, si tú ganas, es para eliminarme a mí. O sea, te dieron el poder para que me elimines a mí. Y si yo gano, me dieron el poder para eliminarte a ti. Y eso no tiene ningún sentido, entonces no hagamos elecciones. Si ese es el plan de las elecciones, que es lo que nos ha llevado hasta ahora, es lo que tenemos hasta ahora, por ese plan de elecciones. Creo que el 28 de julio tiene que ser una elección, no para decir, gané, ahora me elimino a todos los que piensan distinto a mí. Ahora no, si ganaste es cómo hacemos para transitar un camino que permita transformar el país. Pero fíjate, tú hablabas de que estamos viviendo un clima de incertidumbre, que faltan 28 días, 27. Y cuando tú te pones a revisar por qué se genera una incertidumbre, porque es obvio, las tendencias, las encuestas, los analistas, las demostraciones de calle demuestran que hay una tendencia a cambiar, mayoritaria, pareciera sólida. Pero el gobierno, frente a esa tendencia, fíjate el esquema con que está trabajando las cosas. Uno de los problemas de Venezuela, de su discusión histórica, es el centralismo versus el federalismo. Este gobierno, el gobierno de Chávez, centralizó todo el Estado. Nunca habíamos tenido Estado, gobierno, Fuerza Armada, una sola cosa. Esto pasó así. Ahora tenemos un esquema en el cual, allá en el simulacro, la oposición decide, no voy al simulacro, como hizo María Corina en el referéndum, no voy, que se vea todo vacío, pero resulta que el simulacro lo están celebrando. Las fotos mostraban gente, porque hay un secreto para producir cola. Tú reduces la mesa y listo. Ese es el truco de eso. Entonces, ahora, bueno, te mostraron gente y están celebrando. Y el gobierno dice, la maquinaria, el 1x10, el 1x10x7. Eso, la estructura digital, el carnet de la patria, todo el que tenemos, el jefe de calle, toda nuestra organización nos va a dar la victoria porque nosotros vamos a llevar a la gente a votar segura, mientras la otra tiene una incertidumbre, porque si el gobierno se lleva la tarjeta, inhabilita al candidato, suspende las elecciones, cualquiera de estas amenazas, ese sector, su emocionalidad puede ser afectada y eso hace posible que lleguemos hasta el último de las elecciones pensando que algo puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? O sea, el problema, imagínate lo grave que estamos a 28 días de elecciones, estamos hablando de que las pueden suspender, de que pueden eliminar el candidato, de que pueden eliminar la tarjeta, de que pueden crear un estado de conmoción. Imagínate la locura en la que estamos metidos.
que a 27 días de una elección presidencial se habla de eso. O sea, en Colombia no se habla de eso. Colombia, que ha vivido y vive una guerra interna brutal, con víctimas y desplazados, una cosa de verdad muy dolorosa para ese país. Colombia no vive estas cosas. Chile, Argentina, que vienen de esos procesos dictatoriales profundos, duros, de militarismo profundo, no viven estas cosas. Venezuela, en cambio, no. En Venezuela, 27 días antes, estás en una loquera a ver si va o no va la elección. Imagínate tú ese tipo de cosas. Pero dos, que es importante decírselo a la gente, es que la pelea aquí en Venezuela en este momento, la lucha política es absolutamente desigual. Absolutamente desigual, porque no es que está la plataforma unitaria o Edmundo González peleando contra Nicolás Maduro. No, ojalá fuese así, y peleándose voto a voto, codo a codo, organización. No, no, no. Aquí tú estás peleando, o Edmundo González está peleando, electoralmente hablando, contra el Estado, contra todas las instituciones del Estado. Y esas instituciones las representa Maduro. Entonces, el 1x10, ¿dónde se apalanca? En la estructura gubernamental. El VH, ¿dónde se apalanca? En los planes sociales del gobierno. Las estructuras militares, ¿dónde se apalancan? De la propia Fuerza Armada Nacional. La movilización, ¿de dónde se apalanca? De las estructuras de movilización que deberían servir para todos los venezolanos, sirven para el partido político, porque el concepto de partido-estado es el mismo. Entonces, tú no estás luchando de tú a tú, sino que estás luchando de una manera profundamente desigual. Y eso lo entiende el venezolano. Por eso que además, donde no somos desiguales, donde somos exactamente iguales todos los venezolanos, es votando. Y por eso es que el venezolano